Compañeros, ¿qué tal? Pues en esta ocasión les voy a compartir algunos materiales que les pueden servir para la realización de la sesión 3 del Consejo Técnico Escolar. Lo que voy a estar comentando a lo largo del video será unos instrumentos que nos dimos a la tarea de realizar. Este es, en suma, un documento que se va a estar compartiendo, donde van a encontrar la guía, el semáforo que tenemos que hacer, la escala de intervención, que sería un segundo instrumento para hacer la valoración de la intervención docente, y posteriormente unos formatos que van a servir para hacer nuestros planes de reforzamiento. Y en estos planes de reforzamiento podríamos continuar haciendo un seguimiento de los aprendizajes esperados y convertirlo en un plan que podemos seguir de una manera un poquito más sencilla, porque tendríamos la claridad de todos los aprendizajes esperados, de los más importantes que tiene cada grado. Dicho eso, pues esa sería la dinámica a seguir a lo largo de este video. Voy a ir explicando brevemente para qué serviría cada uno de los instrumentos y cómo lo tiene planteado la guía, y en función de ello, pues dónde iría apareciendo cada uno. Con este material en específico, decirles que, bueno, la guía, como ya saben, viene planteada como en la sesión 2, donde tenemos diferentes dinámicas para trabajar. Es trabajo individual, en equipo y la plenaria. Y el énfasis sería realizar un plan de reforzamiento pasado por el análisis de los resultados del primer periodo de evaluación, haciendo una especie de cotejo de esos aprendizajes esperados y llegar a ese plan de reforzamiento. En esto no voy a ahondar tanto porque creo que lo venimos haciendo cada sesión. Lo que sí es importante recalcar es que se pide que estas actividades se hagan, las de trabajo individual, previo a la sesión, que de hecho también está considerado que se pueda realizar un trabajo de apertura en plenaria. Se comentan las actividades a realizar, se desconecta el colectivo o se van a trabajar individual o en equipos y regresan a la plenaria virtual. Creo que muchos colegiados se adaptan a otro tipo de organización donde previamente hacen las actividades y ya únicamente hacen una plenaria virtual donde hacen en sumatoria toda la recopilación de actividades y exponen los productos de esas actividades. Como quiera que sea la organización del colegiado, pues son esas tres dinámicas de trabajo. Ya una vez que llegan a la plenaria virtual, pues bueno, se tienen los productos para compartir. Nos hacen énfasis en lo que recientemente ya se había comentado: mantener el micrófono apagado, la cámara encendida. Ya saben la dinámica de las reuniones virtuales, donde no hay mucho que agregar. Y la agenda, como decíamos, pues bueno, está preparada como sugerencia para que se trabaje en la apertura de la sesión. Posteriormente suspendemos para realizar actividades individuales y en equipo, y luego otra vez la plenaria para compartir los trabajos. Aquí lo que vamos a tener en la segunda parte de esta guía, pues es la elaboración propiamente del plan de reforzamiento de los aprendizajes, y donde tendríamos que plantear también estrategias de comunicación para los estudiantes que no han tenido esa comunicación sostenida. Después de eso, aparecen los propósitos. En términos sencillos, como ya les venía platicando, es analizar los resultados, diseñar un plan de reforzamiento y establecer estrategias de comunicación con aquellos alumnos que han sido intermitentes o que tengan poca comunicación, incluso nula. Los materiales que necesitaríamos tener, los programas de estudio vigentes. En este caso, la propuesta que yo les hago es acerca de tablas de aprendizajes esperados que ya están realizadas. Las voy a compartir aquí en un material. De cada uno de los grados vienen las tablas de Excel, donde viene cada uno de los aprendizajes esperados considerados como esenciales, desprendidos del modelo de concreción curricular. También la elaboración de un semáforo y los concentrados ya están elaborados en Excel, se los voy a compartir.
el documento de orientaciones donde nos guiaron cómo o sugirieron cómo realizar el proceso de evaluación de este primer periodo y donde se menciona pues los productos a obtener, que propiamente es ese plan de reforzamiento como el punto esencial o el culminante adicionado a las estrategias de comunicación que tengamos. Y propiamente el trabajo inicia aquí con las actividades individuales, donde vamos a iniciar con un semáforo que a manera de sugerencia es un documento de Excel, se nos dice un documento de Excel que nosotros podemos elaborar libremente en las escuelas, la zona, el sector. Para ello me he dado la tarea de proponer un formato que posiblemente les sirva, donde vamos a compartir una línea apegada a la sugerencia. Esta es la sugerencia de la guía, donde dice que pongamos énfasis en cuántos alumnos son y de ellos vamos a hacer un seguimiento de cuáles, según sus calificaciones, están en el nivel de requiere apoyo, en desarrollo y nivel esperado. Aquí es algo importante a considerar porque nosotros en este primer momento con la sugerencia del semáforo, pues estaríamos apegados a determinar que la valoración en cuanto a su evaluación sumativa, pues fue apegado al aprendizaje logrado. Podría ser una calificación subjetiva, ¿no? De tal momento que ahorita es únicamente valorar la calificación que se le puso, sin entrar en más detalles. Para realizar esto, lo que propongo es la elaboración de un documento que sería algo como esto. Ya tenía aquí una propuesta. Miren. Aquí lo único que necesitaría poner es esto. El nombre del alumno. Es decir, si yo aquí pongo Luis, Pedro, Paco, Lucía. Los 4 alumnos y los voy a replicar pensando que sea nuestra lista de alumnos. Seguramente ustedes ya tienen su listado incluso en Excel de las calificaciones. Quienes siguen este canal, pues seguramente también si hicieron el generador de boletas de calificaciones o de evaluación, ya tienen un listado en Excel con los nombres y las calificaciones que asignaron. Pues únicamente tendríamos que copiar y pegar. De tal manera que cuando yo esté poniendo aquí mis calificaciones, únicamente tengo que sustituir también los títulos. Yo aquí podría poner, dependiendo del grado en el que esté, puedo poner español, matemáticas y el resto de asignaturas que tengo a cargo. Y pongo las calificaciones a razón de poner las que el alumno haya logrado. Y en ese momento lo que está sucediendo es que se genera un promedio y el promedio está haciendo un semáforo. Se nos pide que hagamos un semáforo para tener identificado de una manera muy clara, muy visible, cuáles son las zonas o las áreas de oportunidad que tenemos por alumno y por grupo. Eso es bien importante. Porque yo aquí puedo poner, para seguir con el ejemplo, puedo poner en las asignaturas a cargo, bueno, aquí algunos ejemplos y con ello vamos dando paso a la consideración. Miren, por ejemplo, aquí voy a poner esta alumna con 6 de calificación y aquí pongo otros más. Y termino con uno más. Así aproximadamente. Estarían copiando las calificaciones. Si ustedes copian y pegan, no pasa nada. Sería un proceso muy sencillo. Copiar y pegar sus calificaciones. Lo que haría este documento es convertirlo en un semáforo. Y el semáforo tiene la intención de ver con mucha precisión, con mucha claridad, dónde están las áreas de oportunidad. Y la tenemos en 2 posibles vertientes. Del lado derecho tenemos una columna que se llama promedio. Y esta columna que se llama promedio, pues estaría mostrándonos de cada uno de los alumnos respecto al promedio en qué color de semáforo está asignado, sabiendo
que hasta alcanzar el 6.9 o de 6.9 hacia abajo sería un alumno que requiere apoyo. Y a partir del 7 y hasta el 7.9 estamos hablando de un alumno que está en desarrollo. A partir del 8 y hasta llegar al 10 es un alumno que está en el nivel esperado. Una vez que sabemos en virtud de su promedio cuál es el estatus que tiene ese alumno, pues automáticamente aquí van a tener una valoración. Cuando no hayan puesto aún calificaciones, pues el formato está programado para que les aparezca la leyenda sin calificaciones. Yo aquí voy a complementar nada más poniendo dos alumnos más. Mira, uno con 7, uno con 6. Y aquí le vamos a poner, no sé, ¿qué te parece? Lo que quieras. 6, 7, 8, lo que tú quieras. Bien, una vez que ya tienes considerado a estos alumnos, ya tienes la valoración, lo que resta, si te fijas aquí en la parte inferior, vas a tener una estructura que nos da un resumen dependiendo de cuáles asignaturas hayas puesto aquí en la parte superior, se van a replicar en la parte inferior y vas a tener también una tabla de resumen donde vas a poder ver los alumnos, cuántos alumnos requieren apoyo, cuántos están en desarrollo, cuántos son de nivel esperado por cada una de las asignaturas. Esto nos va a dar una señalización inicial de cuál sería la asignatura donde tenemos mayor área de oportunidad. Y al lado derecho, pues cuando observemos este listado, también tenemos la posibilidad de observar cómo están los alumnos respecto a su promedio, cuántos tenemos en las posibilidades de notar que requieren apoyo. Entonces nos va a servir en dos posibles vías. Otra idea que también la guía nos establece es que podamos poner a cada uno de los alumnos, esto pues bueno, tendríamos que sacarlo definitivamente de nuestra valoración del primer periodo, por eso nos pide que lo tengamos como insumo. Ya sabemos cuál de los alumnos tuvo cuál estatus de comunicación, de tal suerte que si le pusimos calificación, pues tendría que tener aquí el estatus de comunicación sostenida, ¿no? Pero si por alguna razón algún alumno no tuvo comunicación sostenida o fue intermitente, pues tendremos que consignarlo también aquí en la lista. Esto nos va a servir también como valoración, y lo propongo aquí como parte del documento, es que ya una vez que identificamos, hicimos el vaciado y ya tenemos el semáforo de los alumnos en virtud de su promedio, aquí está muy sencillo posteriormente consolidar la situación de ese alumno. Los aprendizajes están en desarrollo, ha mejorado, dice un ejemplo en la guía, y aquí decidí vaciarlos para ir en línea con la guía. Dice en el caso de mi segundo niño Pedro, los aprendizajes están en un nivel esperado, aunque bajó un poco su promedio. Con Paco se encuentra en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados. Es importante, al estar haciendo esta valoración, que nosotros estemos en una claridad respecto a que esta situación la estamos valorando respecto al promedio de este primer periodo y al producto que ya teníamos también, si ustedes recuerdan, cuando hicimos nuestra primera sesión, estuvimos también con unos concentrados y ahí también estuvimos dejando la consigna de cuál era el promedio con el que los alumnos estaban accesando al grado. De tal manera que con ello pudiéramos tener un referente, un medio de comparación para saber si el alumno está avanzando. Que de cualquier manera esto sigue siendo subjetivo en este momento. Y ya lo explicaré un poco más adelante por qué. Pero bien, esto está marcando la guía como nuestra posibilidad de análisis. Promedios obtenidos a partir de las calificaciones. Aquí el formato que les he diseñado, pues bueno, les dirá en automático cuál es el criterio del semáforo según su promedio.
identificamos aquí el tipo de comunicación y lo marcamos, sabiendo que si le pusimos calificación, pues la comunicación, si le pusimos calificación, la comunicación fue sostenida. Planteamos cuál fue la situación del alumno teniendo el elemento de la calificación anterior, y si no, pues bueno, creo que a partir de este promedio podemos hacer un análisis de su situación personal de cada alumno. Y a partir de ello también podemos determinar en qué requiere apoyo el alumno. Quizá esto ya lo tenemos muy marcado, y también si alguien siguió el proceso del generador de boletas de evaluación que aquí compartimos, también tiene en cada boleta o en el archivo de Excel, tiene en qué requería apoyo el alumno, puesto que lo sugerimos como una posibilidad en las observaciones que lleva la boleta, que se le hicieran recomendaciones respecto a los aprendizajes esperados que el alumno necesitaba reforzar. Entonces esa información ya está. Solo hay que vertirla en este concentrado que fungiría como el semáforo, con la idea no tanto de tener un documento que hacer por tener que hacerlo, sino que nos vaya dando una concreción, que nos vaya dando una simplificación de cómo está el panorama del grupo. Y les decía, va en dos vertientes. Primero es tener este semáforo, identificar las asignaturas donde hay oportunidad, y luego hacer este análisis a la par en horizontal, donde tenemos cada alumno con su situación específica. Este sería como el semáforo. ¿Qué requerimos hacer? Pues bueno, puntualizar en esos alumnos que requieren apoyo. Si yo aquí identifico otro alumno que requiere apoyo, por el tipo de calificación que le puse, si va menor a 7, estamos hablando que aquí tengo algunos alumnos que requieren apoyo y necesito focalizar en ellos. El formato está diseñado también para que ustedes puedan focalizar una vez que se haga el vaciado de las calificaciones. De tal manera que lo que tienen que hacer es, voy a ampliar un poquito aquí, si te colocas en la parte superior del título, en la columna criterio, vas a poder presionar aquí, te van a aparecer las posibilidades de lo que hay en las celdas, que es que aparezca en desarrollo, esperado, requiere apoyo, o sin calificaciones, o bien vacías. Tú lo que haces es quitar las palomitas aquí y vas a dejar únicamente la marca en requiere apoyo. Con eso estarías haciendo que el formato de Excel únicamente te concentre a los alumnos que requieren apoyo. Y así estarías focalizando en esos alumnos y sus particularidades. Aquí tienes la comunicación. Bueno, viendo que si fue asignada calificación, pues la comunicación fue sostenida y no hay de otra. Ahora bien, con este tipo de alumnos y con los que están sin calificaciones, que serían como nuestro foco, tendríamos aquí ya un análisis de su situación. Ya empezamos a focalizar, si se fijan, eso es lo ideal en esta línea de la guía, y que identifiquemos en qué pueden requerir apoyo. De este formato es la información que obtendríamos según la guía. Y de hecho, pues bueno, volvamos al análisis de la guía. Ese formato que les comento de Excel, le titulo el semáforo y lo van a tener disponible con ese nombre. Lo van a poder descargar y únicamente requerirán las calificaciones. Nos pide que hagamos eso como primer punto, analizarlo. Hacemos un comparativo y entonces en un procesador de texto, o sea, una hojita de Word, podemos hacer unas conclusiones que nos diga si ha habido avances en el desempeño de los alumnos, qué factores o estrategias han influido en los resultados, si existen números alumnos que al inicio tenían un nivel de requiere apoyo y que no hayan alcanzado el nivel en desarrollo, que sería como el nivel inmediato, superior que están buscando, a qué se podría deber, y si existen alumnos que han bajado su nivel de desempeño. Por eso les decía que el primer cuadro que ya teníamos va a servir como punto de comparación para poder determinar, ahora que hagamos este semáforo, ese punto de comparación y ver si alumnos cambiaron al siguiente estatus
o alumnos que pudieron haber regresado al estatus inmediato anterior y hay que ver a qué se debe. Es lo que nos solicita la guía. Posteriormente a realizar ese semáforo, nos invita a que realicemos una tabla como esta que les muestro y vamos a reflexionar acerca de, es una valoración que va muy apegado a la práctica docente. Mediante esta escala de valoración de no lo consideré ocasionalmente, frecuentemente o lo consideré siempre, viene una serie de elementos a manera de criterios pedagógicos donde tendríamos que establecer esa valoración con esos niveles a partir de estos 6 criterios. Y para ello también hay un documento de apoyo. Y ese documento de apoyo, aquí está, se llama Escala Valorativa de Intervención Docente, donde únicamente hace falta poner el nombre del maestro y que de manera personal lo que tengamos que hacer es lo siguiente. Dice, completa la tabla, lea cada afirmación y asigne no el número que corresponda. En este caso, van a elegir cuál de las 4 posibles valoraciones asumirían a ese criterio. Si yo, respecto al criterio de di prioridad al enfoque formativo en la evaluación, tendría que dejar cuál valoración de estas 4 que aparecen aquí le da respuesta a ese criterio pedagógico. No lo consideré ocasionalmente, frecuentemente o siempre. Este tendría que ser un ejercicio muy honesto, donde yo podría poner, si no consideré el enfoque formativo, puede ser que me enviaron evidencias, pero en algún momento determinado fue un poco más apegado a valorar la cantidad de evidencias que la calidad de las evidencias. Y nos pudimos ir perdiendo en el hecho de estar contabilizando evidencias más que hacer el análisis de los aprendizajes esperados que llevaron a la realización de esas evidencias y que necesitan una valoración a partir de instrumentos de evaluación que nos pueda dar esa información. Si yo no hice esto, lo tengo que ir valorando, ¿no? Si indagué en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje del alumno y utilicé estrategias complementarias, pues aquí lo voy mencionando. Son estas 4 posibles valoraciones sobre cada uno de estos criterios pedagógicos. Y esto va a quedar de insumo para cuando llegue el momento también de la plenaria, ¿no? Hay que comentar acerca de qué estuvimos haciendo para propiciar el seguimiento de los aprendizajes de los alumnos. Entonces, este es un segundo instrumento y le llamo la escala de valoración o escala valorativa, que también van a tener en esta biblioteca digital que está en PDF, que la muestro en este momento. Aquí está el semáforo, bueno, aquí está la guía, aquí está el semáforo. Cuando hagan clic en escala de intervención, esta escala valorativa de la intervención docente, presionan aquí y se va a abrir la escala que acaban de ver, para que les pueda servir en realizar rápidamente este ejercicio. Posteriormente la guía nos hace mención a que, bueno, reflexionemos esta parte, dice, antes de consignar una calificación, se debe contar con el sustento. Es ese proceso de evaluación que garantice la calidad o la claridad acerca de los aprendizajes, no la cantidad. Y esto le va a permitir a los alumnos, aparte de apreciar cuáles son sus avances, permite mantenerlos como área de oportunidad. Eso es importante. Entonces, cuando evaluamos, es importante asegurarse que esa calificación sea el resultado de un proceso. Dice la guía, es un proceso formativo. Y justamente invita a la guía a que sigamos algunas consideraciones importantes para que la calificación que se asigne al final como parte de la evaluación sumativa haya transitado por un proceso formativo. Y justo creo que allí conviene abonar, hacer una pequeña pausa respecto a los instrumentos de evaluación que estamos utilizando. Aquí justamente les he compartido en el canal unas ideas, unas estrategias, pero si vamos a esta parte también,
Nosotros podríamos tranquilamente hacer el seguimiento formativo a partir de instrumentos de evaluación muy sencillos, pero que sean utilizados de una manera adecuada. Es decir, cuando nosotros encargamos un trabajo a los niños a partir de pensar una metodología o una estrategia que nosotros queremos utilizar, si estamos planteando los proyectos didácticos como una alternativa de trabajo con los alumnos, si no lo hemos utilizado aún, pues un proyecto didáctico que le encarguemos de la economía familiar, de la salud familiar, de la alimentación familiar, donde le encarguemos una exposición, donde le encarguemos la elaboración de un tríptico, de un póster, cualquier práctica social del lenguaje que tenga un proceso de elaboración en varias etapas donde tiene que hacer borradores de ese producto y tiene que ir transitando por varias etapas antes de entregar su producto final. En ese trance nosotros tendríamos que tener un instrumento que nos permita darle seguimiento a ese aprendizaje esperado, ¿no? De tal suerte que este instrumento nos pueda dar los elementos para poder hacer esta valoración. Yo aquí lo que les pongo en esta línea es justo esto. Bien. Voy a volver a compartirles. Justo así. Esta es una herramienta de elaboración de instrumentos de evaluación. Por ejemplo, esto a manera de reflexión, tendríamos que reflexionarlo. Aquí nos lleva la guía si efectivamente la valoración que hicimos en numérico, en sumativo de los aprendizajes esperados, para poder consignar en las boletas de evaluación con un número el avance de los alumnos, se basa en una valoración formativa, de tal suerte que el alumno pueda tener claridad a lo largo de este proceso que les describía para obtener un producto de un proyecto didáctico que les pudimos haber encargado a lo largo de algunas semanas. Al inicio le damos la rúbrica. A la mitad del camino, es decir, cuando están utilizando ya sus borradores de cartel, de tríptico, no sé, de exposición, que le hagamos retroalimentación a partir de este mismo instrumento. El alumno lo conocía desde el inicio. Aquí a la mitad del camino le hacemos la valoración y le podemos decir en cuáles de los indicadores no está cumpliendo su trabajo, de tal manera que yo aquí puedo marcarle cuál sí y cuál no, y cuál se convierte en área de oportunidad. Si esto se lo devuelvo al alumno antes de que entregue la versión final, pues él tiene claridad respecto a dónde necesita hacer ajustes para entregar su producto final apegado a las consideraciones que nosotros marcamos en un inicio. Y bueno, al final tendríamos que valorar nuevamente, fíjense, la tercera vez que involucramos esta rúbrica, al final tener que hacerle la misma valoración y decir, ok, ahora sí, después de la retroalimentación, tu trabajo transitó, ya no está aquí, sino ya está aquí. También está en el nivel bueno respecto a este indicador. Ese sería de manera muy somera cómo tendría que haber sido un proceso formativo. Y es la reflexión a la que en este momento podríamos llegar. Volviendo aquí a esta parte de la guía. Es decir, antes de consignar la calificación tendríamos que tener un sustento, es lo que nos sugieren en este momento para llegar a este punto de la guía. Si tenemos manera de dejar consigna de que hay un sustento que nos permitió poner ese numérico en las boletas de evaluación de los alumnos. Y si no, pues sirve de reflexión para lo que se viene, ¿no? Y es justo donde se apertura esta parte. Dice, compartan los cuadros sobre la valoración de sus formas de evaluar los aprendizajes que realizaron en las actividades previas y discutan cuáles son los criterios pedagógicos que fueron más difíciles de incorporar en sus procesos de evaluación y por qué. En los indicadores que pusieron siempre, qué estrategias se utilizaron para lograr, qué estrategias les permitieron llevar un seguimiento cercano y real del aprendizaje de los alumnos, qué necesitan cambiar o mejorar para que la información que obtengan les permita, les sirva
para saber con mayor precisión lo que han aprendido sus estudiantes. De este ejercicio de la escala de valoración de nuestra intervención, habría que hacer esta reflexión si realizamos este seguimiento y en virtud de ello podríamos hacer nuestros planes de mejora. Se apertura entonces una línea donde nosotros podemos hacer una identificación de estrategias que se pueden retomar tanto de forma personal como de forma colectiva, y podemos ir concentrando en un documento estas estrategias para utilizarlas en el segundo periodo si resultan adecuadas. Aquí se puede retomar, a título personal lo digo, se pueden retomar los instrumentos de evaluación, que hay una serie de instrumentos que nos pueden servir para estar realizando la evaluación formativa. Y aquí justamente les hemos compartido algunas, aquí pueden seguirlas. Y después viene la elaboración del plan de reforzamiento de los aprendizajes. Esto es particularmente importante porque nos pide que hagamos un ejercicio de reflexión respecto a cuáles son los aprendizajes esperados del grado que hasta este momento se han trabajado, de qué manera se han trabajado, o sea, qué logros se han obtenido en cada uno, y que se puedan hacer proyecciones de mejora respecto a esos aprendizajes esperados. En suma, en eso se centra el plan de reforzamiento. Reflexionar cuáles son los aprendizajes esperados que tienen dificultad y cómo podemos sortear esas dificultades teniéndolo bien interiorizado, ¿no? Identificando cuáles son. Para ello también comparto unos materiales y les voy a platicar de dónde salen. Planteo primero lo que dice la guía. Miren, la guía dice que hagamos un cuadro donde tengamos el grado. Decimos, en este caso, el ejemplo que trae la guía dice matemáticas, cuál es el aprendizaje esperado o aprendizajes esperados, el énfasis que se trabajó en el primer periodo, o sea, qué énfasis se le dio a ese aprendizaje esperado, y las consideraciones que se pueden tener respecto a ese aprendizaje esperado. Si vamos con el ejemplo, dice matemática, resolución de problemas que impliquen particiones en tercios, quintos, sextos. Énfasis que se trabajó en el primer periodo: compararon fracciones gráficamente, resolver problemas de reparto. Consideraciones: ambos énfasis se trabajaron durante el primer periodo y se consideran fundamentales ya que están involucrados los mismos conceptos matemáticos. Ok, eso se trabajó en el primer periodo. Y transitaríamos a esto que es, bueno, de este mismo grado, el ejemplo de cuarto que tiene la guía, viene la asignatura, los aprendizajes esperados y ahora el énfasis que se quiere reforzar. De esta misma asignatura de matemáticas, como vimos de las fracciones, comparar fracciones que representan gráficamente al dividir una unidad con ciertas condiciones, resolver problemas de reparto que impliquen usar y comparar fracciones. Antes de pasar a la siguiente parte de la guía, esto cabe respecto a lo que les quiero compartir. También es un Excel que ya habíamos compartido aquí con otro enfoque, que era darle el seguimiento formativo a los aprendizajes esperados, también desprendidos del modelo de concreción curricular. Se trata de una lista de los aprendizajes esperados de cada grado, de primaria y de secundaria, donde una vez que tenemos identificados cuáles son los aprendizajes esperados más importantes de cada grado, podríamos por alumno hacerle un marcaje personal de cómo está haciendo el avance. Reutilizando ese mismo precepto, ahora para el contenido de la tercera sesión del Consejo Técnico Escolar, se les hizo la adecuación y ahora los comparto en forma de un modelo para hacer este modelo de seguimiento, ¿no? Este plan de reforzamiento que sirva inicialmente para identificar cuáles son los aprendizajes esperados que se abordaron ya en el primer periodo, pero que ustedes pueden valorar respecto al nivel de logro que se pudo tener con ese aprendizaje esperado y proyectar hacia futuro cómo podríamos hacer ese énfasis en la mejora, qué se puede reforzar en cada uno. Y de ello, posteriormente, tendríamos la posibilidad, como marca la guía, pues de sumarle lo que tiene Aprende en Casa 2, lo que se va a seguir trabajando,
Lo que se abordó ya en el primer periodo, pues bueno, lo marcaríamos en el Excel que ahorita les compartiré y le daríamos uso a la guía apegado a ella con esto. Que nosotros pudiéramos, antes de llegar a la plenaria virtual, ya tener la posibilidad de analizar los aprendizajes esperados. Entonces voy a hacer pausa aquí en la plenaria virtual y voy a abrir el Excel de cuarto grado. Va a estar de todos los grados, pero quiero mostrarles al menos uno para que vean qué podríamos hacer para llegar a este momento. Voy a abrir el de cuarto grado, me parece. Sí, voy a abrir el de cuarto grado. Miren. Aquí es el que tengo a la mano. Con este ejemplo de cuarto grado, yo lo que tengo aquí, les decía que ya había compartido este instrumento que hacía un seguimiento formativo por alumno. Si alguien lo quiere utilizar de esa manera, realmente sería muy rico que lo pudieran hacer por alumno. Está aquí mismo en el canal y de forma muy amable muchos ya estuvieron descargándolo hace tiempo, lo compartimos hace como mes y medio. Pero ahora lo reutilizamos para esto que empata perfectamente con lo que nos pide la guía. Una vez teniendo claridad respecto a cuáles son los aprendizajes esperados esenciales de cada uno de los grados, podemos llevar a cabo este seguimiento con lo que nos marca la guía de la sesión 3. Pongo aquí el nombre del profesor, pongo ya mi nombre y enseguida lo que me pide es haz un análisis de los aprendizajes esperados que abordaste. ¿Cómo los abordaste? Sobre todo, haciendo énfasis en cuál es el enfoque que se le dio, cuál es el énfasis y cómo se podría reforzar. Como ya vieron en el ejemplo de la guía, pues bueno, pudimos haber trabajado varios aprendizajes esperados que se están interrelacionando y quizá el enfoque que le dimos no estaba tan relacionado, quizá, por ejemplo, con el contexto del alumno o con la integración de otro aprendizaje esperado que se relaciona. Y en este momento es lo fundamental que pudiéramos hacer la identificación de aprendizajes esperados que se pueden reforzar de cara al segundo periodo y esto nos pueda llevar a hacer una evaluación eventualmente formativa netamente. ¿Qué es lo que sugiero? Bueno, aquí el apoyo que está es que ya están los aprendizajes esperados, están todas las tablas, de tal manera que yo aquí estoy en cuarto grado y lo que voy a hacer es marcar cuáles aprendizajes esperados ya trabajé. Trabajé este aprendizaje esperado, este también y este también. En matemáticas trabajé este y este. Resuelve problemas de suma y resta de fracciones con el mismo denominador. Y yo, un ejercicio que puedo hacer enseguida es de los que ya trabajé, oye, ¿con qué nivel de desempeño puedo decir que se desarrollaron? Yo puedo decir que este aprendizaje esperado en la generalidad de mi grupo tuvo un nivel esperado. Por eso les decía que este instrumento se compartió anteriormente, pero para hacerlo por alumno y de hecho es un generador porque saca copias por alumno. En este caso sería hacerlo por grupo. Es como el ejemplo de las fichas descriptivas por alumno y por grupo. En este caso es como si fuéramos con el enfoque del grupo, ¿no? Es una ficha descriptiva de grupo, si lo quieres ver de este modo. Enfocado a los aprendizajes esperados, aquí vamos marcando y yo creo que este requiere apoyo. Creo que no tuvo el impacto que pudo haber tenido. Y tengo dos en esa situación. Mira, requiere apoyo estos dos en matemáticas. Este estuvo en desarrollo. Con de este modo voy teniendo mucha claridad respecto a, oye, estos aprendizajes esperados, sí los trabajé, pero ahora hago la valoración respecto a los resultados que me dio y creo que ya tengo identificados en los que requiero apoyo. Y ahora, ¿cuál sería esa consideración y énfasis para reforzar? Pues lo que viste en el ejemplo de las capturas de las diapositivas. Aquí tendríamos que reflexionar cómo lo trabajamos, qué énfasis le dimos y cómo tendríamos que cambiar ese énfasis o reforzarlo
para que tenga el impacto que esperamos. Si nosotros pudimos haber trabajado, volvamos al ejemplo que tiene la guía, el aprendizaje esperado resuelve problemas de suma y resta de fracciones con el mismo denominador, pero creemos que lo trabajamos de una manera muy somera, muy sencilla, a partir de plantearle pequeños problemas, pero quizá nos faltó el enfoque hacia que el alumno reflexione sobre lo que tiene en casa, hacer incluso alguna receta de cocina donde implique fraccionar alimentos y implique hacer algunas operaciones. Quizá le pudimos dar ese énfasis para que el alumno tenga oportunidad de reflexionar o plantearlo como un pequeño proyecto donde nos permita observar cómo el alumno va reflexionando sobre el proceso, sobre el procedimiento que tiene que hacer sobre tal o cual problema, resuelve, comparte procedimientos y llega a la postura de exponer ese procedimiento, compartirlo, lo que quiere decir que tuvo un proceso de metacognición correcto. Eso es lo que podríamos hacer en este momento. Y aquí esta columna está diseñada para eso, para que cada uno de nosotros respecto a los aprendizajes esperados que creemos que en el grupo no quedaron bien cimentados, pudiéramos dejar esas consideraciones ya marcadas y podemos marcar cuál sería el énfasis para reforzar. Creo que aquí me hace falta darle este enfoque, creo que sí trabajé este apartado, pero creo que me faltaría trabajarlo de este otro modo. Para eso está pensado este formato. Y con ello, pues estaríamos dando línea a lo que nos está sugiriendo la guía. Claro que este formato es una propuesta personal, no está marcada así la guía, sino que cada quien haga una selección de aprendizajes. Puedes tener tus planeaciones y de las planeaciones estar sacando los aprendizajes esperados y estar identificando en cuál tuvieron mayor logro los alumnos y en cuál tuvieron menor logro, y luego hacer el foco sobre los que tuvieron menor logro, identifiques cuál es el énfasis que le diste y cuál necesitas reforzar. Para ello, para quienes se les facilite tenerlo de este modo, es una manera un poco más holística de ver el grado. Aquí están los aprendizajes esperados esenciales que se deben trabajar a lo largo del ciclo escolar en un grado en específico, en este caso cuarto grado, pero a la par de ello, pues está el de todos los grados. Mira, este es el de primer grado, por ejemplo, y está diseñado de la misma manera. Todos los aprendizajes esperados, perdón, bueno, cuando digo todos es porque están los del ciclo, no por la cantidad, porque realmente están muy simplificados. Aquí en los de primer grado, aquí están los aprendizajes esperados esenciales del grado. Si yo ya trabajé este aprendizaje y este aprendizaje y asigno que el nivel de desempeño, bueno, aquí va esperado, pero aquí cuando calcula sumas y restas, requiere apoyo porque me parece que no se cumplió con ese aprendizaje esperado aún. Aquí puedo describir cuál fue el énfasis que se le dio y cuál sería también el énfasis que se le puede dar para reforzar el aprendizaje esperado. Y nos empieza a marcar el camino para llevarlo a metodologías quizás diferentes si nos hace falta para lograr que se consolide en un nivel esperado. Entonces estos elementos los van a tener en posibilidad de descargar en este documento. Les resumo que aquí va a estar la guía, el semáforo, que es el instrumento de Excel que vieron al inicio, la escala de intervención o escala de valoración de la intervención docente, nuestro plan de reforzamiento de cada uno de los grados. Les mostré ahorita el de cuarto y el de primero, cuya intención es llevar un proceso muy en línea respecto a reflexionar mis aprendizajes esperados, marcar, identificar muy bien dónde estoy parado, cuáles son, cómo los trabajé, cuáles tienen mayor área de oportunidad y luego hago una proyección para poder reforzar en el corto plazo. Y eso me va a llevar, déjenme regresar aquí a la guía, a que cuando lleguemos aquí a la plenaria virtual, nosotros tengamos ya en colectivo reflexionado esos procesos. Claro que hay un momento de haber trabajado por equipos. Si hay equipos de trabajo, es decir, como puede suceder en secundaria o en escuelas grandes, en primarias, que trabajan también incluso por ciclos, se puede hacer esta reflexión por equipos para que se vayan simplificando las reflexiones y cuando lleguemos a la plenaria virtual, pues sean como muy sintéticas.
y que cada persona ya haya llegado a este proceso de reflexión y se comparte en colectivo. Llegado a este momento, pues tendríamos en mente muy claro cuáles serían esos procesos. Y se compartan en el colegiado esos planes de reforzamiento que elaboraron en los equipos, que sería un bosquejo inicial, con la finalidad de enriquecer sus acciones o estrategias. Y definan el tiempo que destinarán a la presentación. Socialicen la lista de alumnos de cada grupo y grado con los que han tenido contacto intermitente. Ahí estaríamos utilizando el semáforo. Recuerden que ahí les puse el ejemplo de cómo luego al final podemos filtrar los que están sin comunicación o en requiere apoyo y focalizamos ya muy particularmente. De hecho, la guía sugiere que cuando termines este producto, este semáforo, lo envíes a tu director para que tengan toda la información a la hora de la plenaria virtual. Y posteriormente eso nos va a servir también para los planes de comunicación, que aquí en el punto 19 dice establezcan en colectivo nuevas estrategias de comunicación si es necesario y consideren estrategias diferenciadas para los alumnos con comunicación intermitente o sin comunicación. Tomen en cuenta experiencias de otros docentes que se encuentran en situaciones similares a la suya, que les han funcionado y algunas pueden ser contactarlos por medio de vecinos, visitar las casas con precauciones, bueno, esas particularidades que cada quien tomará en cuenta, enviar cartas motivadoras, mecanismo de comunicación con mensajes fuera de la escuela, pedir a los compañeros que les envíen cartas invitándolos a no desistir de las clases a distancia. Yo agregaría una que aquí tenemos en el canal, que es elaborar cuadernillos muy apegados a su realidad. Tenemos una selección de muchos cuadernillos que en un video aquí en el canal está en cómo simplificar esos cuadernillos, en hacerlos pequeños, de tal manera que sean muy sintéticos respecto a lo que el alumno necesita. Si está en un proceso de comunicación muy incipiente, pues bueno, lo ideal es que sea un material que nosotros le adicionamos, pero muy apegado a su realidad. Entonces, eso también creo que aquí cabe. Y acuerden como colectivo los compromisos para implementar tanto sus planes de reforzamiento así como las estrategias de comunicación. Ya una vez que se pasó por todo este proceso desde el semáforo, la valoración, los planes de reforzamiento, identificando aprendizajes esperados, qué tipo de evaluación estoy realizando, llegado a este momento tendríamos que tomar los acuerdos de qué necesitamos hacer para hacer esta simplificación que nos permita ver como de manera muy clara qué necesitamos hacer. Y de cara a la siguiente sesión, que sería la 4, y de lo cual compartiré aquí un nuevo video, sería para realizar esos ajustes necesarios en las metas y acciones del PEMSE. Que también hay un Excel que está elaborado justamente para ir acompañando a este proceso. Entonces van a ser encadenados tanto esta reflexión como el de la sesión 4 para este proceso. Y con eso, compañeros, pues bueno, está estructurada la guía. Como les decía, voy a compartirles aquí en la descripción del video este material. Van a tener la posibilidad de observar los materiales en términos sencillos. Es este que es la guía, el semáforo, la escala, los planes de reforzamiento, el Excel que los puede llevar a formar su plan de reforzamiento, y adicionalmente decirles que van a tener el enlace que les va a abrir este documento en un Google Drive, pero importante que ustedes también sepan que no hay necesidad que se les brinde acceso al documento. Recuerden que bastaría con presionar en la flecha de descarga que va a aparecer en la parte superior derecha cuando abran este documento. No es necesario que soliciten acceso al archivo, únicamente presionan en la flecha y se descarga este documento. Con ello ya no tendrían ningún problema. Y aquí les sigo compartiendo de cualquier manera los enlaces en la descripción, y en el primer comentario ahí también va a estar anclado el enlace para que descarguen el material. Ojalá que les resulte útil y les comparto en breve el análisis y los materiales, incluyendo el Excel para elaborar el PEMSE de la 4ª sesión. Les invito también a que pasen a ver los videos de los instrumentos de evaluación. Aquí hay cargados algunos videos sobre el uso de algunos instrumentos de evaluación formativa, como las rúbricas, que también les puede servir en este momento del análisis en plenario.
De cualquier manera, pues están invitados al análisis del video de la cuarta sesión. Ojalá que les resulte de utilidad y muchas gracias. Nos vemos pronto.